Tengan ustedes muy buenos días. En esta sección hablaremos un poco del capítulo sexto, donde hablamos del asalto a la democracia entre el año 1963 a 1989, principalmente realizando una pequeña introducción de lo ya hablado acerca de los últimos instantes del gobierno de Manuel Prado. Hemos llegado a la intromisión de las Fuerzas Armadas para impedir el ascenso del APRA al poder. Es por ello que nos revolcamos a los años 1962 hasta 1963, donde esta junta militar intentaba dar inicio a las reformas de las tierras que venían siendo exigidas con muchos años de interioridad, más específicamente en la ciudad de Cusco, como inicio de estas clases de reformas. Así fue como las juntas revolucionarias pues intentarían realizar pruebas piloto. Todo esto a mando del general Ricardo Pérez Godoy y Juan Bocio, donde pasos después estos intentarían tomar medidas radicales para recuperar las concesiones dadas a la International Petroleum Company con las tierras de La Brea y Pariñas. Todo esto sumando sus intenciones de buscar mayor apoyo en la población, que terminó generando un relevo importante en manos del general Nicholas Lindley. Concluyendo esta etapa, vamos a recién dar inicio al primer gobierno de Belaúnde Terry. Bien, ahora vamos con las promesas rotas de Belaúnde. Es importante señalar que Fernando Belaúnde de Terry asume la presidencia en el Perú en el año 1963, donde fue candidato electo por el Partido de Acción Popular. Estas elecciones fueron supervisadas por la Junta Militar del Gobierno entre el año 1961 a 1963. El apoyo de estas Fuerzas Armadas con el Partido Democrático Cristiano fue indispensable para el gobierno de Belaúnde Terry dentro del país. Y a raíz de esta alianza entre los partidos es así que el APRA y el Partido Político de Odría estarían en oposición. Es por ello que en el año 1922 declararían nula el laudo a favor del International Petroleum Company, es decir, que les quitarían el acceso de extraer el crudo, entre los problemas que fueron de necesidad agraria, aspectos que significaría parte de Belaúnde Terry la expropiación de diversas tierras con respectos de pago. Punto no visto de aquí fue que la oposición no dio visto bueno al intento de Belaúnde con la reforma más profunda, donde terminaría en aprobarse a sí mismo en el alto costo para su realización. Debido a la oposición de civiles, irían reduciéndose el número en el gabinete ministerial. Es por ello que ahora vamos al escándalo del contrabando. Bien, ahora presentaremos el caso que se dio del escándalo del contrabando hacia los años de 1963 a 1968. Bueno, en este tiempo se emitió una noticia en el diario El Comercio, en donde la empresa Ripsa, quien era una empresa aérea que trasladaba mercadería, estaba realizando actividades irregulares. Para esto se nombró a una comisión que realizara este proceso de investigación y encontraran a todos los culpables. Este proceso se empezó a intensificar cuando Cornejo Chávez citó un informe oficial en donde se había encontrado mercadería ilegal en la carga VAP del Callao en este mismo año de 1965, en donde esta había sido dirigida por el señor Raúl Delgado, quien era el ministro de la Armada en ese año, ¿no? En donde, conversando con él, él afirmó de que sí, exactamente, su armada había participado en estos actos corruptos, ¿no? Del contrabando, y mencionó que iba a investigar a todos los responsables, ¿no? Y los iba a poner ante la corte. Ante esto se realizó todas las investigaciones y se encontró que el almirante Florencio Tejera era el responsable, ¿no? Quien era parte de la cartera de la armada del señor Raúl Delgado, quien había realizado contratos ilegales con empresas en donde había prácticamente arrendado el Callao para introducir y que sea un medio del comercio de mercadería ilegal, ¿no? Asimismo, también se encontró de que él sí era responsable de esta carga del VAP del Callao, que estaba valorizada en casi 44 millones por evasión de impuestos a la importación. Bien, posterior a ello también se realizaron diferentes investigaciones en donde se encontró que Napoleón Martínez abusaba de sus privilegios
diplomáticos y exenciones de impuestos. Es decir, que él, como era parte de un funcionario, o sea, antes ellos no pagaban impuestos cuando compraban o importaban cosas, ¿no?, del extranjero. Es por ello que él lo utilizaba como medio para comprar, no cosas, o sea, de personales suyas, sino comprar mercadería para las empresas. Entonces, él, al comprarlas, no pagaba ningún tipo de impuestos, y la empresa, en este caso, se beneficiaba porque traía, ¿no?, la mercadería con un precio mucho más bajo, y en el Perú lo vendía a un precio más alto y generaba más ganancias. Asimismo, también se empezó a investigar con el tema del consorcio aduanero a todos los principales administrativos, que eran Jorge Quiñones y Carlos Muñoz, en donde se identificó una alianza, ¿no?, con el perito aduanero, que era Guillén, en donde Quiñones les ofrecían prácticamente sobornos para que el señor Quiñones, como era perito de aduanas del aeropuerto Jorge Chávez, le baje las tasas de los tributos para que ingrese esta mercadería y a nuestro país, pero con un bajo costo, ¿no? Y así ellos, al momento de venderlos en el Perú, o sea, lo vendan a un mayor precio, ¿no? Esto desbenefició mucho a nuestra política fiscal, ya que estos tributos fueron, ¿no?, a las manos de estas personas y no a la población. Bien, ahora hablaremos sobre la Revolución Militar. El 3 de octubre de 1968 sacaron a Belaúnde del Palacio Presidencial. Días más tarde, una tropa de ejército saquearon las oficinas y las documentaciones de la Comisión Parlamentaria de la Investigación de Contrabando. Este hecho tuvo un impacto destructivo para el diputado Vargas Aya, quien fue privado del acceso de las evidencias documentales con los cuales era finalizar su investigación. Y asimismo, su partido, el APRA, también se vio negado de las elecciones de 1969. Por ese motivo, Vargas Aya decidió escribir un libro para documentar los resultados de la Comisión de Investigación del Contrabando y publicar las evidencias contra los militares. Pero en abril de 1970, agentes de la policía intervienen a las instalaciones donde se venían imprimiendo los libros, esto con el objetivo de poder destruir la primera edición del libro. Vargas Aya sostuvo que este ataque contra la libertad de expresión fue ordenado por el general Velasco Alvarado. Años más tarde, este hecho se confirmó por un exministro del Interior, y Velasco y sus asesores anunciaron que eran 3 las principales causas de la intervención militar contra la democracia. La primera era defender la dignidad nacional, la segunda es introducir reformas socioeconómicas, y por último era superar la degradación moral del país. Y Vargas Aya, por su parte, sostuvo que los jefes del golpe militar tuvieron 2 grandes objetivos. Primero era enterrar las evidencias de la participación de los militares. La segunda era frustrar una vez más el acceso del APRA al poder. Y en 1969 se estableció una comisión especial para investigar las supuestas transferencias ilegales de los 17 millones de dólares que han sido permitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda después del golpe de 1968. Esta comisión estaba dirigida por el vicealmirante Enrique Garbonal Crespo y sus asesores, quienes despidieron a los gerentes más altos del Banco Central de Reserva y así pusieron el fin de la independencia. Durante el régimen militar de Velasco Alvarado, entre 1968 y 1979, empresas estatales, ministerios, organizaciones generarían ineficiencia y protegerían a la corrupción. La reforma agraria de 1969, muy alabada en ciertos sectores, contribuyó a la caída de la productividad agrícola, que redujo las agroexportaciones y generó una mayor dependencia en las importaciones en cuanto a alimentos. Por otra parte, la mayoría de las empresas estatales, como es Petroperú, Minero Perú, Empresas Públicas de Servicios Agropecuarios EPSA, Pesca Perú, Sedapal y la Compañía Peruana de Teléfonos CPT, resultaron muy ineficientes. Asimismo, el crecimiento de la deuda externa se debió en gran parte por la mala administración que había en este gobierno. En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez se pronunció contra Velasco. Manifestó que se trataba de un rebelo. Bermúdez realizó cambios drásticos, tanto en lo económico y lo político. En lo económico buscó promover la inversión privada sin mucho éxito. Disminuyó los subsidios, la moneda se devaluaba. En lo político se permitió el retorno de algunos exiliados. Partidos como Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista y el Partido Comunista empezaron a recuperar cierta presencia. En la segunda fase hubo manifestaciones masivas por la crisis económica.
Ante estas manifestaciones, a Bermúdez no le quedó otra de iniciar un proceso de transferencia de poder de gobierno constitucional. Segundo gobierno de Belaúnde, negligencia benigna. Belaúnde Terry fue elegido presidente constitucional en 1980. Su gobierno representó el retorno de la democracia al Perú. Él trató de apaciguar a los militares liderados por Rafael Hoyos, prometiendo no tener represalias, tener inmunidad por cualquier delito previo y tener autonomía en asuntos militares. Esto tuvo graves consecuencias, ya que debido a la venta de aviones a Argentina, esto por la Guerra de las Malvinas, se compraron flotas de aviones valorizadas en 870 millones de soles, lo que chocó fuertemente con el programa económico del gobierno. Para poder sacar a flote el país, Belaúnde se presta dinero del Fondo Monetario Internacional. Este fondo puso condiciones como promover la inversión privada y explotar las materias primas. Se beneficia a las empresas extranjeras. Manuel Ulloa, ministro de Economía en esos momentos, hizo caso a estos pedidos y privatizó empresas estatales. Para finales de 1982, Belaúnde se ve sin salida, ya que Estados Unidos también entra en una fuerte crisis, por lo que se pierde el apoyo monetario del Fondo Monetario Internacional. En 1982 también se da el fenómeno del Niño, el más fuerte conocido hasta el momento. Sendero Luminoso intensificó fuertemente sus ataques, por lo que Belaúnde dio control a los militares sobre las zonas de emergencia, donde estos militares cometieron abusos. También el creciente narcotráfico influyó dentro de los partidos políticos. Vargas Saya creó comisiones en contra del gobierno de Belaúnde, en especial sobre Ulloa, Carlos Rodríguez, que es el fundador de Intercop, y PPK, que fueron ministros en ese entonces, quienes tenían claros conflictos de interés al tener intereses en varias industrias. En esta época se pierde la confianza hacia las instituciones democráticas. Los medios de Alan García, 1985. Alan García Pérez, en 1985, a la edad de 36 años, asume el mandato presidencial de la República de Perú, teniendo un respaldo bastante amplio en cuanto al público, asimismo en cuanto al partido. Si bien es cierto, había dentro del partido algunas discrepancias, principalmente con los miembros más antiguos del partido, él pudo consolidarse o pudo integrar y ser autoridad partidaria, ¿no? Es así que él es pues el representante de la PRISMA en 1985 para las elecciones, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los detractores, Vargas Saya es uno de los principales, ¿no? Y más allá de la ideología, que era lo que discrepaban, ¿no? Principalmente, ya que Alan García se orientaba de diferente forma, pues Vargas Saya iba más allá, porque veía, en cuanto al actuar de Alan García, no era transparente. Y eso se fue evidenciando a posterior, ¿no? Como Alan García tenía una aceptación del público bastante amplia, es por ello que él dicta o promueve incluso medidas populistas, las cuales, si bien es cierto, se pudieron hacer, sin embargo, estas pues no beneficiaban del todo al país, ¿no? Parecía que sí, porque las personas iban a estar felices o la población iba a estar feliz, pero no fue así. Tal es el caso del aumento de salario, una ambiciosa propuesta en cuanto al empleo, dictar empleos masivos, crear empleos masivos, asimismo y principalmente pues la reducción del gasto militar, ¿no? Que se llevaba gran parte de nuestro dinero como país. En cuanto a los militares, Alan García tuvo un enfoque, desde el enfoque de la moralización, pues quiso reestructurar esta organización y así lo hizo, ¿no? Antes era pues la Guardia Civil y la Guardia Republicana y también la de investigaciones. Lo agrupó solo en dos, en cuanto a la Policía General y la Guardia de Seguridad y Técnica, ¿no? Que esta comprendía a la de investigaciones y a la republicana. ¿Por qué hace esto, no? Porque se evidencia
que muchos de estos altos mandos en cuanto a las Fuerzas Armadas pues hacen compras bastante elevadas de la realidad, ¿no? Y es por eso que ante este acto de corrupción, pues Alan García dice, desde su enfoque de la moralización, pues los remueve y los pasa a retiro, ¿no? Los medios de comunicación en su periodo de Alan García, en especial al inicio, pues tuvieron cierta contemplación debido a que Alan García era amigo o era una persona influyente dentro de los medios, porque tenía ciertos socios que pudieron contribuir en su campaña, ¿no? Posteriormente se fue pues visualizando, se fue evidenciando en cuanto a la historia de nuestro país, ¿no? Cómo la prensa no contaba lo que realmente estaba pasando, sino que contaba lo que les convenía o de acuerdo a ellos querían informarnos, de acuerdo a su criterio, solo lo que querían mostraban. Y fue algo bastante fuera de ética, ¿no? Y bueno, esto también se debió a que Alan García pues contribuía a los medios de comunicación con un cierto porcentaje económico, ¿no? Ahora bien, después de varias obras fallidas y varios actos que ya se iban evidenciando, para ya 1987, pues la prensa recién empieza a sacar pues lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y bueno, posterior a ello, pues a Alan García se le acusa de varios actos de corrupción, así como de incluso actos inmorales en realidad, ¿no? Que no llegan a un proceder o a un buen puerto, ¿no? Y esto muestra también claramente la deficiencia de nuestro poder judicial. Y lo que nos deja este periodo y el que sigue de Fujimori, pues es que nosotros como ciudadanos y las autoridades también y entidades públicas puedan pues dictar importantes políticas que regulen el proceder o que regulen este control hacia nuestras autoridades, haciendo hincapié en los procedimientos de anticorrupción, porque esto viene desde antaño, ¿no? La corrupción no es reciente, la corrupción se va dando hace años en nuestro país y hasta el día de hoy no hay algo que, si bien es cierto, hay más políticas, más normas que puedan regularizar o puedan de cierta forma poder, o sea, tengan las herramientas para poder darle una penalidad a las personas corruptas, pues seguimos viendo actos de corrupción y esto no debería pasar en nuestra sociedad, ¿no? Deberíamos un poquito ser más conscientes y tener un autocontrol de nosotros mismos y ser éticos, ¿no? Bueno, buenos días con todos. Ahora vamos a pasar al tema de juicio frustrado. Bueno, básicamente comienza el 16 de agosto de 1990. Como pueden ver, se aprueba en el Congreso una comisión especial a la cual le van a llamar Comisión Olivera. Esta ya con el fin de investigar las finanzas de García. Esta estuvo integrada por Lourdes Flores, Pedro Cateriano y Fausto Alvarado. Esto inicia con el fin del primer gobierno de García, ya que esta medida legislativa se apoyó gracias a la insatisfacción pública. Y bueno, si se encontraba evidencia alguna contra García, este iría a juicio por enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, en la misma investigación, en la comisión, encontraron dificultades, ¿no? Tuvieron dificultades y, bueno, tuvieron sus propios problemas, como la falta de dinero, ¿no? Y también tuvieron sus primeras evidencias y también encontraron que había conexión de Alan García con el Banco Central del Comercio Internacional.
Estas evidencias que ellos encontraron no fueron suficientes para poner en juicio a García, ya que el jurado necesitaba más evidencias, ¿no? El líder de esta comisión era Fernando Olivera, ¿no? Por eso se lo llamaron así. Y bueno, como podemos ver, de Alan García, acá que dice, ¿no? Nadie puede acusar de tomar un centavo. Todos saben que la plata me llega sola, ¿no? Acá su abogado, que era el que era su defensor, ¿no? Es inocente, dice. Y bueno, sí, prosiguiendo, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora hablando entre el año de 1992 y 2006, vemos que hubo un autogolpe de parte de Fujimori que tenía respaldo del servicio militar. ¿Qué pasó aquí, no? Este demolió toda apelación legal que había en el caso de García, ¿no? Se enviaron también los oficiales militares para que arrestaran al expresidente, pero García evadió la prisión porque se fugó a Colombia, y el gobierno de Fujimori en ese entonces le permitió, ¿no? Porque no recurrió a los procedimientos de deportación. Luego, en 1993, en noviembre, aparece Vittorio para un fiscal italiano que llega a Lima para compartir su investigación, ¿no? Su investigación, los resultados. Y acá vemos que García, la información que tenía contra García fue de que pues tenía conspiración para defraudar, o sea, colusión ilegal, tenía tráfico de influencia, recepción de sobornos y el enriquecimiento ilícito. Pero, bueno, hicieron la orden judicial a los gobiernos extranjeros para el arresto por el cargo de reo contumax. Y pues tras la caída de Fujimori, el ministro de Justicia, Diego García Sellán, decide que se desestimarán los cargos, ¿no? Como ahí dice. Y bueno, así es como García se lanza a la candidatura a la presidencia en el abril del 2001. Acá entra Agustín Mantilla, que pues es un líder y parlamentario aprista, que pues fue captado en una grabación de video recibiendo $30,000 de Vladimiro Montesinos para que, bueno, financiara, ¿no?, la campaña electoral. Entró a prisión durante 5 años y fue liberado en el 2005. Finalmente admitió en 2006 que seguía órdenes, ¿no? Como pueden ver ahí dice, solo seguía órdenes. Eso es todo. Siguiente. Continuando con la exposición, yo trataré sobre la persistencia de los patrones de corrupción que ha existido durante la etapa del gobierno de Belaúnde de la Torre hasta la etapa del gobierno de Fujimori. Dentro de este gobierno existió muchos inconvenientes, ¿no?, que no favorecieron al país, tanto en lo político y también en lo económico, que no se pudieron cumplir de acuerdo a ciertas normas que constituye la Constitución de la República. Por otro lado, también hubo levantamiento de los militares que también poco a poco fueron decayendo, como es el caso, ¿no?, de Belaúnde de la Torre. Y también no se pudo cumplir con ciertas obligaciones que permitían mejorar algunos inconvenientes, ¿no?, que pedía el pueblo peruano, como son las reformas agrarias y entre otros. Después de haber ocurrido todos estos hechos, surgió, ¿no?, la inflación, y esto conllevó a que los precios subieran bastante y también no favoreció al país. Y otro de los casos que me impactó es el comercio de los narcotráficos que vendían, lo exportaban productos
conocen de